¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues vamos a empezar con este podcast que tenemos planeado para ustedes. Y pues bueno, vamos a estar hablando sobre ataques de pánico. Mi nombre es Misael Izama, soy colaborador de Grupo Ayuda. Y pues este tema que vamos a estar abordando el día de hoy, pues es un tema muy, muy importante porque pues lo hemos observado en muchas ocasiones, al menos durante esta contingencia que ha aumentado bastante los casos, ¿no? Entonces los esperamos para que nos puedan acompañar. También si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer, lo pueden dejar en los comentarios. La ventaja que tenemos con esta app que estamos utilizando es que podemos ver todos los comentarios en tiempo real. Entonces vamos a tratar de destinar un tiempecito por allá para poder contestar esas dudas. Así que pues espero que pueda ser de utilidad para todos ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya nos encontramos todos los miembros del equipo que vamos a colaborar en este podcast. Vamos a irlos agregando poco a poco. Primero agregamos a Eduardo. Aquí está Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y aquí viene Angelito. ¿Cómo les gusta más? ¿De esta manera? ¿Qué Sí. tal? Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. También tenemos esta de acá. Sí, yo creo que con esta nos quedamos, ¿no? Perfecto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues iniciamos con esto, que es el podcast que vamos a estar realizando el día de hoy, que pues básicamente vamos a estar hablando del tema que les comentaba hace un momento, que son los ataques de pánico. Pero antes de entrar a detalles, vamos a explicar un poquito acerca de esto que estamos elaborando el día de hoy, ¿no? Que es este podcast. Les damos la bienvenida. Tenemos planeado o planificado que podamos ir realizando este tipo de transmisiones en vivo de manera periódica para poder hablar de diferentes temáticas, pues que vamos a ir proponiendo tanto nosotros como ustedes. Agradeceremos muchísimo que nos puedan apoyar compartiendo, comentando también los temas que les gustaría poder abordar para que nosotros podamos hacer la planeación y podamos irles hablando un poquito acerca de todo esto, ¿no? El tema de hoy pues surge a raíz de lo que hemos estado observando en la consulta privada. Entonces creo que es muy importante poder abordarlo porque pues esta información puede llegar a muchas personas. Sobre todo que la misma situación tiene por consecuencia mucha desinformación. Entonces esto de alguna manera puede afectar muchísimo más a las personas, ¿no? Que tienen que tienen a presentar este tipo de situaciones. Entonces, les presento, bueno, creo que no necesitan presentación, pero de todas maneras se los presento. Tenemos a Eduardo Aragón. Eduardo, ¿qué tal? Puedes saludar a la audiencia. Tenemos a dos personas por aquí, por favor. Sí, hola, hola, ¿cómo están? Espero que nos estén acompañando en estas ediciones que vamos a hacer sobre el podcast de aquí de ayuda. Excelente, muy bien. Angelito también, tenemos la presencia de Ángel Patrón Camal, que es aquí el manda más, el director de ayuda que nos está acompañando. Gracias, un gusto poder saludarles. Buena noche a todos y a todas y pues a platicar un poco acerca de ese tema que son los ataques de pánico. Excelente, muchas gracias. Pues el propósito que tenemos el día de hoy es llevar información hacia todas las personas que nos pueden estar sintonizando, que podamos generar nuevas estrategias informativas para la salud mental, que ese siempre ha sido el propósito que tenemos como asociación. Entonces, vamos a agradecer mucho que, como les comentaba hace un momento, puedan interactuar también con nosotros. Como sabrán, pertenecemos a la Asociación Yucateca de Desarrollo Humano y Académico y últimamente pues nos hemos estado enfocando más en llevar este tipo de informaciones, ¿no? Hace poquito tuvimos una Feria de la Salud Mental que fue un evento muy, muy, muy interesante, muy bonito que nos tocó realizar. Entonces, esperamos que todo esto que vamos haciendo continuamente pues les pueda ser de utilidad. Y pues iniciamos con el tema. El tema que vamos a estar abordando, como les comenté, es ataques de pánico y me gustaría iniciar con algo, ¿no? De Eduardo Ángel, eh, ¿a ustedes les da miedo algo en particular? ¿Cómo que viendo algo? ¿Les da miedo Ah, algo en particular? miedo a algo. Ok, Ajá. bueno, a mí qué me daría miedo. Wow, pues yo creo que todo lo relacionado con lo supersticioso, fantasmas o cosas así, o sea, específicamente que sea
algo como, no sé, miedo al agua o algo así, no, no creo que no. Ya, 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 ya. ¿Y a ti, Eduardo? Pues la verdad es que igual me complica un poco, pero sí, yo creo que podría ser como estos animales que son un poco salvajes, ¿no? Como los reptiles, las serpientes, en ese caso, pero pues tampoco es muy común que me encuentre con esas cosas, así que en ese caso sí. Ya, 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 como con un tolok gigante, ¿no? Que aparezca por allá y te espante. O, o un tolo que te quiera atacar, ¿no? En ese caso. Que suele Sí, suceder mucho, y, ¿no? De repente estás pasando y pasa un tolok y como que sienten el miedo como los perritos y te acorretean. claro, igual iba a decir que le tengo miedo a las balas que salen de una pistola, pero no sé qué, yo creo que todos, ¿no? O sea, Claro, creo que eso sería algo muy, muy usual para poder tener miedo, ¿no? Ok, perfecto. Pues bueno, partiendo de esta idea, bueno, a mí en lo particular me da un poquito de miedo, pues las películas de terror, ¿no? Sobre todo cuando veo películas de terror, como que me sugestiono bastante. ¿Y qué pasa? Que realmente yo no soy una persona supersticiosa, no considero en algunas ocasiones ciertas cosas que pasan en la película, sé que es ficción, ¿no? Pero me mantengo como que en ese estado de alerta que me va acompañando durante mucho tiempo y empiezo a tener miedo por ciertas cosas que pasan alrededor de mi casa, ¿no? Digamos que hay una silla por allá que tiene un suéter ahí medio raro, lo veo en la noche y me da miedo, ¿no? Así como que, ¿qué onda con esto, no? Entonces, ¿por qué partimos de todo esto? Porque los ataques de pánico provienen de eso, ¿no? Provienen de un miedo intenso, un terror hacia algo en específico que más adelante vamos a ir checando. Y que esto es algo que pues probablemente digamos, oye, es un ataque de pánico, wow, puede ser algo muy, 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 muy fuerte de escuchar, ¿no? Pero puede ser muy común, ¿no? De hecho, incluso, pues no sé si a ustedes en algún momento, pero a mí en algún momento me llegó a ocurrir, ¿no? Tuve una serie, unos meses en los cuales estuve experimentando y se dio por algo que la verdad, o sea, yo diría que absurdo, ¿no? Pensando en términos en ese momento, pero que ahora en retrospectiva pues tiene mucho sentido, ¿no? Estaba viendo ahí un capítulo de una serie muy, muy, muy padre que me recomendaron y en ese momento se desató, ¿no? Y toda la noche no pude dormir, me sentía muy, muy, muy temeroso de lo que podía estar ocurriendo. O sea, fue algo que de verdad fue algo muy, muy, muy incapacitante durante toda la noche porque ya no pude conciliar el sueño. Entonces tuve que tener la ayuda de un amigo que en ese momento se encontraba conmigo y me fue acompañando a lo largo de la noche para que yo pueda recuperar un poquito de la estabilidad, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que puede llegar a ser muy, 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 muy feo poder pasar por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues me gustaría que para que podamos ir avanzando un poquito en cuanto al tema, pues si nos puedes acompañar o proporcionar la definición más teórica de todo esto, Ángel, adelante, por favor. Claro, sí, lo que viene siendo un ataque de pánico entra dentro de una clasificación conocida como trastornos de ansiedad. Tenemos que considerar que la ansiedad no es discapacitante, o sea, vamos, no es un problema como normalmente creemos al escuchar la palabra, sino simple y sencillamente que es algo adaptativo. Eso es lo que tenemos que considerar. Nos sirve para hacer frente ante los peligros o adversidades que podamos presentar en un momento de la vida. Por ejemplo, si estoy frente a un animal, como comentaba Eduardo, no sé, puede ser un lagarto, estoy en la playa, estoy pescando y de repente sale y trata de atacarme, obviamente es lógico que la ansiedad se active para que yo pueda sobrevivir. Lo curioso con el ataque de pánico es que se da esta activación a nivel fisiológico, psicofisiológico, cuando no debería o no hay una causa, una razón o un motivo lógico para que esto sea así. Eso es lo que lo hace discapacitante y deja de ser funcional, porque el ataque de pánico tiene un inicio súbito en donde la persona siente una gran presión en el pecho, es decir, no puedes respirar porque empieza la hiperventilación. Tienes una contracción del estómago porque toda la sangre disponible circula a brazos o a piernas para defenderte o para poder huir. Hay sudoración porque el cuerpo trata de enfriarse porque eleva la temperatura al gran nivel energético que tenemos. Y también lo más discapacitante es que tienes esa sensación de muerte. O sea, lo más
discapacitante de esto es que realmente sientes que te vas a morir. Ese lapso de angustia, esa desesperación, no está causado por algo plenamente identificado. O sea, no es que yo le tenga miedo a un gato y por eso me doy cuenta que se activó esta ansiedad. No, porque eso ya sería una fobia. Sino simple y sencillamente, ni siquiera uno sabe realmente el por qué se siente de esa manera. Es como diríamos, ese mal presentimiento que tienes y que es tan discapacitante. Lo curioso es que no dura mucho, o sea, no te va a matar un ataque de ansiedad, pero desafortunadamente tenemos el temor de que nos vuelva a pasar. Y eso es lo que a veces imposibilita a la persona, porque si es en un contexto social, es decir, en la calle que te pase, pues ya no quieres salir, porque tienes miedo de que lo puedas experimentar, o incluso muchas personas creen que les va a dar un infarto, cuando realmente no es así, puede ser un ataque de pánico. Por eso también siempre tenemos que monitorear todo esto. Perfecto, Ángel. Sí, tienes toda la razón en todo lo que nos comentas y creo que abordas muchos puntos que podamos ir desarrollando a lo largo de la charla del día de hoy, que pues podemos ir abordando más la temática, pero vamos a darle pausa en este momento para que Eduardo nos pueda compartir un poquito de cómo en qué situaciones podemos experimentar un ataque de pánico. Y ya a partir de eso podemos ir retomando el diálogo. ¿Te parece? Vas, Eduardo. La verdad es que estuve investigando un poquito y algo que encontré era que era muy común, tradicionalmente, los ataques de pánico se experimentan en los sentidos de fobia social o de agorafobia. O sea, en este caso, como comentó aquí el maestro Ángel, los ataques de pánico se presentan en nuestro contacto con otras personas. Es una tendencia, no significa o no representa que todas las personas, cuando vayamos a convivir con alguien, nos vamos a experimentar, sino que es más probable que si existe como cierto temor a esto de la convivencia o a salir a los exteriores, que presenten los ataques de pánico. Ahora, salvo esto, la realidad es que depende mucho de las personalidades, depende mucho de las historias, de los antecedentes de las personas, ¿no? Hace poco estaba hablando con un compañero y él decía que, por ejemplo, a mí me puede dar un ataque de pánico el hablar en público y a él le puede dar un ataque de pánico al manejar un vehículo. Y en estas situaciones, por ejemplo, él hablando en público le va muy bien y yo manejando podría ser que me vaya muy bien. Realmente depende de las características de las personas, de los antecedentes, del historial que tengan. Pero, retomemos, es probable o es muy común que se presente igual en el contacto con el exterior. Y creo que igual esto daría pie o explicación a lo que tú, Misa, estabas comentando antes de iniciar, que era un problema, una situación que se estaba presentando mucho en estos últimos tiempos, ¿no? Estuvimos resguardados durante mucho tiempo en nuestros hogares y al momento de volver a salir a la calle, a volver a enfrentarnos a este fenómeno invisible, como que decía el maestro, entonces es probable que presentemos y que revivamos o experimentemos un ataque de pánico. Órale, sí, le das justo en el clavo. La verdad es que, pues, no sabemos, o sea, no podemos estar a ciencia cierta seguros de qué momento los podemos ir experimentando, ¿no? Y retomando un poquito lo que comentaba también Ángel, pues podemos observar que es una respuesta al final de cuentas adaptativa del ser humano. O sea, incluso podríamos decir, no, pero es algo que sí es discapacitante, pero de alguna manera, como les comento, adaptativamente tiene una funcionalidad. O sea, cuando nosotros nos enfrentamos a un miedo a una situación de peligro más bien, puede ser que sea real o puede ser que sea imaginario, ¿no? ¿Por qué? Porque, seamos honestos, o sea, lo que decíamos del Tolok, ¿no? Puede ser real un miedo hacia el Tolok, porque pues si es uno de los grandotes y te araña, pues mínimo no te salvas de una vacuna contra el tétanos, ¿no? Pero por ejemplo, la situación que yo les comentaba, relacionada con ver películas, ¿no? Puede ser que todo lo que yo he observado en la película esté en mi imaginación
y yo lo observe tal cual en mi cuarto, por ejemplo, la imagen de ese payaso, o de ese demonio, o de ese, no sé, lo que sea que haya visto en la película, lo vea literalmente en el cuarto a oscuras, pero sea parte de mi imaginación. Entonces eso se convierte en un miedo imaginario. No realmente estoy sufriendo ese miedo, pero mi cuerpo no lo sabe interpretar y por ende activa las mismas funciones que cuando estuviese en un peligro real, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí podemos comprender también mucho esta situación, ¿no? Vas, Eduardo. Bueno, nada más agregar un poquito antes de que hable el maestro Ángel. Recuerdo que había un libro que decía que hay algunas cosas que se escapan de la razón. O sea, ahorita el maestro Ángel y tú, Misa, acabas de mencionar algunos síntomas y signos que podemos experimentar ante un ataque de pánico. ¿Okay? Sabemos qué sucede fisiológicamente y podemos entender qué sucede psicológica y emocionalmente. Ahora, lo que se escapa de la razón es ¿por qué a ti te pasa esto en este momento y a mí no? ¿Y por qué a mí me pasa esto en este momento y a ti no? Entonces, realmente hay cosas que sí podemos dilucidar o desmenuzar, ¿no? Científicamente, pero hay algunas otras cosas que la ciencia difícilmente va a poder explicar qué hay detrás de esto. Claro. Y algo que también llama mucho la atención con respecto a pues a esta reacción que es el ataque de pánico, es que lo más probable es que se haya construido en algún momento en nuestra mente a través de alguna situación que sea estresante o traumática para nosotros. Entonces, lo curioso del ataque de pánico, que muy pocas veces somos conscientes de qué es lo que lo está originando. Eso lo hace más discapacitante todavía. Y otra cosa que he visto mucho con mis pacientes es que cuando médicamente les hacen un estudio, análisis, porque crees que es una condición física, pues evidentemente no hay nada. Incluso les hacen cardiogramas, electrocardiogramas, les hacen monitoreo de presión arterial, o sea, sí eleva la presión arterial porque es situacional, o sea, en el momento en el que me está midiendo la tensión, me pongo tan ansioso que obviamente se dispara. ¿No? Entonces, lo peculiar que tiene este trastorno es que se puede confundir en algún momento también con lo que se conoce como angina de pecho, pero este sí tiene una condición médica. En el caso del ataque de pánico no hay ninguna evidencia y esto es lo que lo hace discapacitante porque la persona empieza a construir ideas irracionales a nivel cognitivo, es decir, wow, o sea, tengo una enfermedad incurable, tengo una enfermedad que es tan grave que nadie la puede detectar, ya fui a 30,000 médicos, o sea, todos me dicen que es ansiedad, o sea, pero no aterrizo en la idea realmente de qué es lo que lo pueda estar causando. Existe la posibilidad que haya un elemento que lo dispare, eso Creo que sí, estamos experimentando problemas técnicos con Angelito. porque ¿Lo no me escuchas, Eduardo? escuchas. Ya te escuchas. Ah, ok, perfecto. Entonces, como te comento, cabe la posibilidad que esta reacción que va teniendo la persona, pues pueda ser discapacitante, pero si nosotros analizamos muy bien esa situación en la cual se presentó ese ataque de pánico, pueden haber pautas disfuncionales. Por ejemplo, puede ser que no me dé cuenta, pero inconscientemente presento un ataque de pánico cuando estoy con cierto tipo de persona. Puede ser que yo tenga un ataque de pánico cuando estoy en un contexto público o puede ser cuando sea de noche, que es donde es más frecuente, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Analizar nuestro comportamiento, por eso sería muy bueno poder tener una bitácora y luego ir analizando todas las variables que puedan ir determinando esta cuestión. Pudiese ser algo que también nos ayude a encontrar el origen de esa activación de ansiedad. Fíjate que yo igual estaba checando un poquito con respecto a eso como Eduardo, y lo que muchos mencionan, también muchos que ya han realizado estudios con relación a este trastorno, es que termina siendo un miedo o un terror o incluso llegando a palabras un poquito más fuertes, una fobia hacia las sensaciones físicas que se presentan por el ataque de pánico. ¿Ok? Entonces, en una primera instancia puede ser que una situación en específico, como comenta Ángel, haya derivado en presentar el primer episodio de ataque de pánico y posteriormente a esto, el miedo más frecuente es las sensaciones que provoca, ¿no?
Algunas de ellas puede ser taquicardia, puede ser sentirse como que se están ahogando, mareos, temblores, opresión o dolor en el pecho, hormigueo. Y sobre todo algo muy, muy importante que mencionaba Ángela hace ratito era esta sensación de que me voy a morir o, como se menciona coloquialmente, me voy a volver loco, ¿no? Porque empezamos a sentir de manera extraña todo lo que está pasando a nuestro alrededor. De hecho, hay una característica que se menciona dentro de la sintomatología, que es la despersonalización, que muchos lo describen como poder ver tu cuerpo atrás, ¿no? Como ya vieron Doctor Strange, en donde ves como que tu alma se separa de tu cuerpo. Tal vez no sea tal cual así, pero muchos lo describen de esta manera, ¿no? Entonces, esta experiencia pues es como que muy muy fuerte para algunas personas. Dicen, no, me voy a volver loco, me va a pasar una situación complicada y ya no voy a poder retomar nuevamente mi vida porque empiezan a pensar, no, todas las consecuencias que va a derivar de todo esto, ¿no? Entonces, algo muy importante dentro de todo esto es ser conscientes también de que con lo que se mencionaba hace ratito, ¿no? Que al ser algo adaptativo, al tener una situación en la cual nuestra mente no está identificando entre lo real y lo imaginario, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestro cuerpo se va a preparar para luchar o huir. Entonces, para luchar o huir necesitamos que nuestro cuerpo tenga ciertas características, necesitamos que bombee más sangre, necesitamos liberar de ciertas cuestiones como en el estómago, ¿no? Por eso nos dan ganas de vomitar. De nuestra presión va aumentando, van ocasionando ciertas cosas en nuestro cuerpo que derivan en estas experiencias, pero como no estamos realmente en un peligro real, somos más conscientes de ellas. A diferencia de que estamos en un peligro real, si estamos, no, por ejemplo, cruzando la calle y vemos que nos van a atropellar, puede ser que sucedan las mismas cosas, pero como no estamos pendientes de eso, estamos más pendientes en que no nos atropellen, por ejemplo, para brincar o no sé, o que nos van a saltar o algo así, o que nos está persiguiendo Cetoloc, pues estamos más concentrados en esta situación que en las experiencias que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso no se hace tan consciente. Entonces, las personas que experimentan este ataque de pánico, al ser conscientes de este miedo, pues eso es lo que genera y promueve a que se sigan presentando más, ¿no? Y el hecho de experimentarlos provoca más, entonces es un ciclo que nunca termina, ¿no? Me da un ataque de pánico por el ataque de pánico que había sufrido y ahora tengo miedo de tener un ataque de pánico por el ataque de pánico que sufrí anteriormente, ¿no? Entonces es una enredadera por allá, ¿no? Entonces, no sé si quieren comentar algo más en cuanto a esto, alguna aportación más, si no pasamos a la siguiente etapa del podcast. ¿Algo que quieran decir? No, la verdad es que lo único que pensaba igual aportar era que algo que había dicho igual el maestro Ángel al principio y que ahorita comentaste, es que muchos de estos síntomas o signos los asociamos al momento de experimentar un ataque de pánico, los asociamos con morirnos, ¿no? Entonces, esta idea de que estoy viviendo esto y posiblemente me vaya a morir, quizá puede disparar o exponenciar ese ataque de pánico. Y otra cosa, entonces, igual esto nos daría pie a entender que posiblemente estas reacciones que tenemos son un mecanismo primitivo y hay que entender que conforme fue evolucionando el ser humano, la humanidad, y fuimos civilizándonos, dejamos de tener este ataque de pánico para una función de huir de ciertos peligros y empezamos a trasladarlo a peligros que quizá, como hemos dicho, pueden ser reales o no, ¿no? Entonces puede ser que ahorita el hecho de salir a la calle y pensar que el COVID está en todos lados, puede ser real y puede ser que no, y esto puede ser que nos dispare nuestro ataque de pánico. Excelente, así es, así es. Ángel. Bueno, nada más, como mencionaba Eduardo, esta activación fisiológica se conoce como síndrome general de adaptación. El detalle es que nuestra amígdala aprende del miedo, que es una estructura pequeñita que tenemos en el cerebro. Pero paradójicamente, si vivimos en un ambiente donde hay mucho estrés o muchos factores estresores, pues obviamente la ansiedad se dispara y a veces ni siquiera sabemos qué. Algo interesante también a considerar aquí, que la ansiedad como tal puede ser un trastorno puro, es decir, puede ser que yo tenga ansiedad o como diríamos, solo el ataque de pánico, pero también puede ser síntoma de alguna otra condición clínica. Por eso siempre tenemos que considerar que puede ser la punta del iceberg para otras manifestaciones. Eso es algo que en psicología conocemos también como una comorbilidad, es decir,
pueden presentarse dos condiciones clínicas a la vez. Puedo tener depresión y puedo tener ansiedad. Casi siempre van de la mano. Entonces, nada más se los dejo también ahí. Por eso la importancia de poder acercarnos y desmitificar el hecho de que ir al psicólogo, psicóloga o algún personal de salud sigue siendo visto como el término de locura. Eso es lo primero que tenemos que romper, ese esquema. Y también el hecho de que no se dejen llevar porque a veces las personas minimizan nuestros síntomas al decirnos, oye, es que exageras, es que eres un dramático, eres una dramática. Bueno, perdón, pero independientemente tengan esa concepción, lo importante es mi estabilidad y mi salud. Y si con un apoyo psicológico voy a lograr mucho, la verdad vale la pena. Para todos que hemos vivido, porque a mí me pasó a los 11 años, todas las personas que hemos vivido un ataque de pánico, de verdad es algo que no le deseas a nadie. Y cuando logramos esa empatía con la persona, porque dices es algo real, es algo que es cierto, no es producto de mi imaginación, créeme que de verdad ayudamos mucho a las personas a avanzar en este proceso. Excelente, pues muy bien. Vamos a pasar a la siguiente etapa, si me lo permiten, compañeros. Y vamos a ver y vamos a leer algunos de los comentarios. No tenemos muchos, tenemos uno que nos comenta acá, Bego Guillén, que pues esto ya creo que va directamente para ti, Angelito, que tú eres el máster ahí en neuro. Entonces, ahí te va. Nos dice, se activa el sistema parasimpático. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? En teoría sí, bueno, no en teoría sí, se activa de alguna otra forma. Es curioso porque el cuerpo tiene estos dos reguladores, el sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático Ok, va creo a que nos activarse, estamos congelando va a un poquito activarse, acá con el internet. sí, el sistema simpático va a activar a nuestro cuerpo. Por A ver, ejemplo, cuando estamos ¿puedes ante empezar ansiedad. nuevamente, por favor? Porque se atoró un poquito. Ok, sí, sí, bueno, como te comentaba, tenemos esos dos tipos de activaciones, la simpática y la parasimpática. Estas dos ramas del sistema autónomo se le llama así porque no las podemos controlar, o sea, no está en nuestras manos poder controlar mi respiración o poder apagar mi respiración. Eso es algo que se da de manera automática. Curiosamente, cuando estamos bajo ansiedad, hay funciones en el cuerpo que se activan como puede llegar a ser la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial, que es lo que lleva nutrientes, eso no lo podemos controlar. Entonces, de alguna u otra forma, cuando viene esta rama parasimpática es cuando nos calmamos. Por eso siempre tiene que haber un equilibrio. Lo curioso es que ante un ataque de pánico sí se da la activación parasimpática, pero a veces no somos conscientes de esta disminución. Y como es algo muy, muy, muy estresante, muy dramático para nosotros, muy fuerte, mejor dicho, entonces llega un momento que el tiempo se nos hace eterno. Siempre he dicho esto, cuando empezamos algo nuevo, por ejemplo, hablar en público, es normal que sientas ansiedad, pero tenemos que tener consciente que después de 5 minutos la rama parasimpática se activa y en este caso apaga nuestro cuerpo. Pero a veces como estamos tan inmersos en esta experiencia que nunca antes habíamos vivido, se nos hace eterno cuando realmente no es así. ¿Vale? Entonces, esta rama simpática y parasimpática tiene que tener un equilibrio. Nada más tengamos en cuenta, como les había dicho, no sabemos si el ataque de pánico también pueda deberse a un desequilibrio a este nivel. Si una persona, por ejemplo, está consumiendo algún tipo de sustancia que altere o que interfiera en esta regulación automática que debe tener el cuerpo, pues obviamente el ataque de pánico se puede experimentar como una abstinencia por alguna sustancia. Siempre tenemos que analizar la parte biológica. Excelente, Angelito. Como siempre, no nos defraudes en las explicaciones para neuro. Muy bien, pues, Bego, muchísimas gracias por estarnos sintonizando, así como a las demás personas que vemos por acá. Tenemos ahorita de 7 a 10 personas hemos estado viendo que nos están pues sintonizando. Esperamos que en las próximas sesiones se puedan unir más personas. Ahorita no le dimos publicidad a esto, así que fue así de imprevisto, así que pues vamos a ver cómo va a ir funcionando, ¿no? Eh, Recomendaciones, una breve recomendación que nos podamos ir realizando para poder cerrar con el tema, chicos. ¿Quién desea comenzar? ¿Puedo yo iniciar en este caso? Por ejemplo, hay muchas técnicas dentro del mindfulness el pensamiento, la ideología y la doctrina del mindfulness que consiste, pues ya saben, en traer la conciencia al aquí y al ahora. Claro que decirlo es muy fácil,
pero a veces hacerlo puede no ser tan fácil. Y dentro de estas hay varias técnicas. Una de las que se me vino a la mente es el stop. Que el stop consiste es un acrónimo en inglés y cada letra tiene su significado, pero en su traducción viene de el detenerse, a ver qué está pasando, y detenerse de lo que se está haciendo, respirar profundamente, alargando en la medida de lo posible la inhalación y la exhalación. Posteriormente, observar lo que nos esté pasando con amabilidad, sin juzgar nuestras sensaciones, nuestras emociones, que eso es la parte un poco difícil, ¿no? A veces sentimos y empezamos a hacer juicios de valor, empezamos a calificarlos, empezamos a asociarlos. Esta es la parte más difícil, porque es simplemente observar lo que nos esté pasando. Muy bien, y simplemente describir lo que nos esté pasando, como si fuéramos un observador externo y no darle este calificativo de bueno o malo. Es una sensación y quizás esta sensación igual la comparten otras personas. Y posteriormente, analizar qué sentimos, dónde lo sentimos, cómo lo sentimos, cuál es la intensidad. Y una vez que pase este evento, muy bien, proseguimos con las actividades. Claro que esta es una actividad muy sencilla, hasta cierto punto, pero realmente lleva un gran trabajo de fondo. Entonces, no sé si alguien más quiera agregar algo. Bueno, de hecho, igual complementando estas estrategias que nos puedan servir, lo primero que también recomiendo en estos casos es poder identificar esas pautas disfuncionales. Es decir, como les decía a ustedes hace un momento, poder llevar esa bitácora personal de a qué hora se presenta esa crisis, en qué día, con qué frecuencia, incluso ante qué escenarios o qué es lo que yo estaba haciendo previamente que probablemente lo activó. Sí, esto nos va a servir para determinar el origen de este posible ataque de pánico, ¿no? Por ejemplo, una persona que siempre que salía de periférico le daba su ataque de pánico, o sea, de ley. Y cuando fuimos analizando esa pauta, nos dimos cuenta que esto se debía inconscientemente a que había vivido un accidente y que justamente su mente captó un puente y él ni se acordaba. O sea, cuando analizamos todas esas variables, podemos encontrar esa cuestión, ¿no? Y además de lo que viene siendo el ataque de pánico, tengamos en cuenta que como tiene un componente fisiológico que es muy discapacitante, también necesitamos un tratamiento integral. En la parte farmacológica existen medicamentos para poder controlar lo que es el ataque de pánico, además de lo psicológico, como nos explicaba Eduardo, porque no necesitamos sufrir este proceso. O sea, prácticamente el tratamiento farmacológico que muchas personas le tienen miedo, lo único que hace es reiniciar a tu sistema nervioso. ¿Reiniciar en qué sentido? En el que te permita tener más control de tu cuerpo para también ir analizando el posible origen que se tenga. Entonces, tiene que haber una atención integral en temas de salud y obviamente es curioso porque también se engloba lo que es la alimentación, lo que son los hábitos de sueño, que aunque queramos o pensemos que no tiene una correlación, existe una gran relación entre ellas, porque si no comemos, no fabricamos serotonina y la serotonina está muy relacionada con no solo depresión, sino también con ansiedad. Entonces, ahí de hecho podemos tener un tratamiento integral en esos aspectos. Pero, pues lo más importante, siempre he pensado que es romper con esos estigmas de poder acercarnos y pedir un apoyo cuando lo necesitemos. Excelente, Ángel, muchas gracias. Mi recomendación sería, partiendo de lo que comenta Ángel también, en cuanto a las pautas que podríamos observar alrededor del contexto, también identificar lo que vemos de manera interna, ¿no? Se le conoce como ideas irracionales. Entonces, muchas de estas expresiones conductuales y corporales provienen de esas ideas irracionales, catastróficas en su mayoría. Entonces, identificar todo esto y de dónde proviene este aprendizaje del ver las cosas de una manera catastrófica también nos va a ayudar muchísimo. Y también retomando lo que comentaba Eduardo, centrarnos en el momento presente es también poder desapegarnos de lo que estamos experimentando corporalmente, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? A que mientras más nos concentremos en lo que estamos experimentando, como la taquicardia, el ahogamiento, los mareos, más fuerte se va a hacer. Entonces, lo que necesitamos hacer es
centrarnos en otras cosas. Por ejemplo, una actividad que sirve mucho es el hacer tierra, la cual consiste en identificar objetos. Podemos identificar un objeto para observar, ver sus características físicas, su textura, su color, entre otras cosas. Eso lo vamos a ir haciendo pausadamente, ¿no? Cada 3 segundos, respiramos, hacemos una técnica rápida de relajación mediante la respiración, abrimos nuestros ojitos e identificamos un objeto, ¿no? Lo vemos, vemos su textura, todo lo que podamos observar. Pausamos y vemos otro objeto. Y la misma dinámica con este otro objeto, ¿no? Y una vez que terminemos, pueden ser con 1 o 2 objetos, pasamos a escuchar sonidos, ¿vale? Vamos a escuchar el sonido del aire acondicionado, el sonido de mi refri, el sonido de, no sé, de cualquier cosa que podamos estar escuchando en ese momento, ¿no? Posteriormente, igual con 2 objetos que podamos, o más bien 2 sonidos que podamos ir checando. Luego, con olores, podría servir también, ¿no? Identificar algún olor, el olor de mi camisa, el olor de, no sé, de un perfume por allá que pueda observar, o el pinol, por así decirlo, ¿no? Cualquier ya dijimos marcas, no vamos a decir marcas, de, cualquier otra cosa que podamos ir oliendo, ¿no? O el tacto también podría ser importante, agarramos un objeto por ahí, una libreta, una estatua, no sé, lo que tengan por ahí para poder ir tocando, ¿no? Entonces esto va a hacer que podamos ir distrayendo nuestra atención de lo que estamos sintiendo o de los síntomas. Entonces esto va a ayudar a que podamos centrarla en otras cosas y que ese es el propósito de mindfulness, ¿no? Tener una conciencia plena en donde podamos ser conscientes de lo que estamos experimentando. Vemos que tenemos otros comentarios por acá. Aquí tenemos el de Lolbe, que nos dice, los familiares, amigos o personas externas, ¿cómo pueden apoyar a alguien que esté pasando por un ataque de pánico? ¿Te gustaría contestar a alguien o puedo contestar yo, como gusten? Bueno, yo creo que algo importante que tenemos que considerar en este punto de vista es la empatía. Como a veces las personas, como mencionaba anteriormente, no han experimentado una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, de verdad a veces se cree que la persona lo exagera o lo maximiza, o muchas veces se piensa que es parte de su chantaje emocional. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es esto, que tienen una naturaleza extremadamente discapacitante. De verdad es algo que no le deseas a nadie. Y lo que tenemos que considerar es que en ese momento la persona necesita ese apoyo, esa contención, necesita darle también ese espacio para que pueda controlar su respiración. Y si en dado caso hay un desvanecimiento, que también es algo que puede pasar, porque la persona literal siente que se va a desmayar y va a morir. O sea, todo se resume en ello. Te sientes tan mal físicamente que a veces lo menos que podemos hacer es acompañar a la persona. Lo interesante es, lo que sí no debemos de hacer es decirle, ay, cálmate, no pasa nada, exageras. O sea, ese tipo de comentarios, honestamente, en vez de ayudar, peor nos dejan. Entonces, no es invalidar las emociones de la persona, es dar ese apoyo, dar esa contención, y en ese momento estamos enlazando con una fuente de atención clínica, ya sea médica, psicológica o ambas, para que también podamos dar ese apoyo y esa contención. También como familiares, lo importante es generar esa conciencia, no el hecho de que como la crisis ya pasó 5 minutos, pues sabes qué, gracias, ahí te vuelvo a ver en tu próxima crisis, a ver cómo te vuelvo a dar y te vuelves a acompañar. No, o sea, tenemos que considerar que si es algo que está presente y que a veces la persona tiene miedo de poder acudir a un profesional de la salud, pues también nosotros como familiares podemos dar esa motivación y ese apoyo. Claro, igual yo estaba pensando como en conocer, ¿no? Y informarnos sobre los ataques de pánico, igual podría ser benéfico para acompañar a las personas que viven con ataques de pánico. Y otra cosa muy interesante que igual estaba pensando en lo que hablaba el maestro Ángel, a veces simplemente con acompañar es lo único que estuvo. A veces no tenemos ni qué hablar, ni qué preguntar, ni tenemos que saber qué palabras perfectas o específicas tenemos que decir en este momento. A veces simplemente acompañando y diciendo que vamos a estar ahí hasta que esta persona se sienta a gusto, o que pueda platicar con nosotros, o que nos pueda compartir cuál es su necesidad. A veces simplemente con estar a su lado y acompañar puede ser suficiente para dar este apoyo a las personas que vivan con ataques de pánico.
Sí, definitivamente. Me acuerdo que la experiencia que les comentaba, o sea, lo que más me sirvió fue que después de ver esa serie que me había impactado bastante, pues lo que hicimos fue, no, no te preocupes, mira, me dio un vasito de agua mi amigo y nos pusimos a ver, creo que Los Simpson o cosas así, ¿no? Ahí ya dije otra marca, chispas. Nos pusimos a ver otra cosa, ¿no? Otro programa completamente diferente, más tranquilo, más amigable para la gente. Y pues eso me ayudó muchísimo, ¿no? Fue muy padre porque al final de cuentas pude regularizarme un poco. Más adelante sí lo seguí experimentando, pero ya con el apoyo psicoterapéutico pues pude ir verificando cómo poder tener más estrategias, ¿no? Vladimir nos comenta también cómo identifico que una persona tiene un ataque de pánico. Pues muy probablemente vayas a observarla y vayamos a observar en ella o en él ciertas características, como por ejemplo lo que comentábamos, ¿no? Que se siente con taquicardia, que se está desesperando, que siente que se está ahogando, que se puede llegar a desvanecer. Eso no es tal cual porque le pueda dar un infarto o algo así, sino que al haber tanta concentración de sangre en el cuerpo, pues ya no llega esa oxígeno, o llega, no es que no llegue la oxigenación, al contrario, llega demasiada. Entonces, esta oxigenación que llega tan abruptamente al cerebro, como que hace que perdamos como que el equilibrio de alguna manera, y eso favorece a que se pueda tener esa interpretación. Pero no es que nos estemos desmayando, desvaneciendo, es que hay una sobreestimulación en el cuerpo, ¿no? Y muy probablemente te vaya a expresar este tipo de cuestiones, ¿no? Que se siente mal, que se está volviendo loco, que le va a dar un ataque, un infarto o algo así, ¿no? En esos casos, como comentó muy bien Ángel hace un momento y también Eduardo, pues hay que acompañar, ¿no? Tal vez no decirle, ay, eh, ¿cómo te va a dar un infarto? Estás loco, ¿no? No, no sé, cualquier tipo de afirmación que se pueda realizar minimizando lo que está pasando a la persona. No va por allá, al contrario, eso muy probablemente vaya a hacer que la persona se centre, como les he comentado, más en el síntoma y vaya a tener más dificultad para poder regularlo, ¿no? Pero acompañando, poniendo, bueno, ok, vamos a sentarnos aquí, ¿te parece si te puedo ayudar en algo? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? Estoy aquí para lo que necesites, o sea, saber que hay una persona junto a nosotros, y pues mostrarles acompañamiento, ¿no? ¿Algo más que quieran compartir, compañeros? Vas, Ángel. Yo nada más rapidito, lo máximo que pueda pasar, así el top de que cuando ya tienes demasiada ansiedad que no puedas controlar, es esto que comentabas. Te vas a desmayar. Es como cuando el sistema nervioso es similar a una computadora. Cuando tu computadora se congela y se petrifica, simple y sencillamente se reinicia. O sea, lo más que puede llegar a pasar es que la persona se desmaye. Ahí tenemos que dar ese apoyo, esa contención física, en el sentido de que, como dices, si se está desvaneciendo, darle su espacio. O sea, lo primero que tenemos que hacer es siempre ser conscientes. Si es la primera vez, pues obviamente tenemos que pedir asistencia médica. Si sabemos que es algo que ya ha presentado con anterioridad la persona, pues es algo que también nos va a ayudar y nos va a preparar, pues para poder controlar esos factores ambientales como las sugerencias que ustedes mencionaban, distraer sensorialmente a la persona, como la técnica de tomar tierra, o en este caso, pues también considera uno que pueda apoyar cognitivamente hablando. Pero sí, o sea, realmente eso es lo que tenemos que descartar. Siempre primero una condición médica. Y también, pues, como diría Francis Bacon, el conocimiento es poder. Para que una persona pueda tener un infarto, pues obviamente casi siempre hay signos que pues no podemos estar automedicándonos ni autodiagnosticándonos. Volvemos a repetir, consulta a su médico. Excelente. ¿Qué debo hacer? Comenta también Vladimir. Para ayudar a una persona con un episodio de ataque de pánico, pensar en una persona cotidiana. Bueno, no me queda muy en claro esto. Quiero pensar que es cuando una persona ha experimentado en varias ocasiones de manera cotidiana, ¿no? Bueno, si es como lo comentaba hace un momento, Ángel, primera ocasión es importante referir a las áreas de especialización, tanto el médico como el psicoterapeuta, para poder encontrar pues, las pautas que nos puedan servir para poder ayudarla. Si ya es una situación que, por ejemplo,
ya se haya presentado en varias ocasiones de manera cotidiana, como comenta aquí Vladimir, y ya tiene un seguimiento psicoterapéutico o médico, pues apoyarnos de ese seguimiento para poder ayudar a la persona que se centra en esas estrategias que tal vez ya le otorgaron, ¿no? Si ya lleva un proceso psicoterapéutico, muy probablemente haya observado o le hayan brindado estrategias de respiración o de hacer tierra, como les he comentado. En muchas ocasiones lo que a mí me ha servido, por ejemplo, es simplemente acompañar a la persona, pedirle su mano si es permitido, obviamente. Todo esto es con consentimiento, no vamos a tocarla o a hacer algo que no esté permitido, que no nos haya dado pauta, y acompañarla en la respiración. Eso es algo que a mí en lo particular me ha ayudado mucho, ¿no? Ver que respire de la misma manera en la que yo estoy respirando, y se da un proceso de sincronización en el cual mi respiración se vuelve la misma, a la misma par, y esto ayuda mucho a la persona, ¿no? Tal vez como contención, como mencionábamos hace un momento, pero siempre tomando en cuenta que hay que canalizar a las áreas que pueden brindar una atención más especializada. Muy bien, pues si no tenemos más dudas, vamos a dar por terminada la charla del día de hoy. Creo que ha sido muy interesante poder abordar sobre todo este tema que, como les comento, es algo más usual de lo que pensamos. No quiere decir que sea algo normal, porque pues al final de cuentas puede ser que sea de algo que está realmente ocasionándole problemas a la persona, pero sí es muy usual, ¿no? Entonces sí tenemos que como que aclarar mucho esos focos rojos de atención para poder irle dando una atención especializada. Y pues bueno, nos despedimos el día de hoy de este podcast. Les agradezco mucho, Eduardo. Ángel, no sé si quieran dar unas palabras de despedida. Bueno, pues nada más, pues desearles que tengan una excelente noche. Saludos a Bego, mucho gusto en volver a saber algo de ti. Te mando un gran abrazo. Y pues más que nada también el hecho de no minimizar esto, lo que nuestro cuerpo nos comunica. Siempre he pensado que la ansiedad es un medio de comunicación directo por parte de mi cerebro de que pide a gritos literal ser observado. Un ataque de ansiedad, ese es el verdadero mensaje que tiene. Te obliga a ver para ti, por ti. O sea, no hay otra forma de llamar más drásticamente tu atención, de decirte, amigo, amiga, date cuenta, que a través de una buena zarandeada de ansiedad. ¿Sí? Literal, siento que ese es el verdadero mensaje. Entonces, hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo. ¿Sí? Más que nada, ese es el mensaje que les quiero dejar. Y pues yo quiero rescatar lo que había comentado tanto Lisa como el nuestro como el psicólogo Ángel, que va en ese sentido de no, ¿cómo decirlo? No pongámosle adjetivos tan descalificativos o tan estigmatizadores a los eventos que cualquier persona podríamos vivir, como en este caso el ataque de pánico. No tiene caso, no una persona que vive con ataques de pánico no tiene que ser un objeto de ataques, de burlas, de agresiones, sino simplemente acompañemos y entendamos en el proceso. Excelente, Eduardo, excelente, Ángel. Pues a mí me gustaría cerrar con una frase de Séneca que menciona así, que es un filósofo estoico muy representativo, que menciona que a veces sufrimos más en la fantasía que en la realidad, ¿no? Entonces hay que igual ser conscientes mucho de lo que nos está pasando de manera interna para poder igual ir combatiendo todo esto que puede estar pasando en la vida real, ¿no? Y pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, a Bego, Vladimir, Lolvé, por ahí que nos dieron sus comentarios. Para los demás que estuvieron igual y no se animaron, para la próxima no hay problema, pueden irnos mencionando sus dudas. Les recordamos que tenemos diferentes servicios en la institución de ayuda, que va desde la psicoterapia individual en línea, la psicoterapia en grupo. Tenemos talleres, tenemos diferentes actividades que pueden irnos sintonizando y pueden comunicarse con nosotros si requieren del apoyo psicoterapéutico. Con gusto les podemos ir atendiendo. Vamos a estar realizando más actividades, esperamos que poder contar con su asistencia. Al final de cuentas, eso es lo más importante que tenemos que ir realizando desde nuestras trincheras, ir compartiendo estas informaciones, ya sea de nosotros, ya sea de cualquier otra persona, pero lo importante es comunicárselo a la gente y que poco a poco podamos ir creando más redes de apoyo en la cuestión de salud mental. Y pues bueno, sin más que decirles, les agradezco mucho
y que pasen una excelente noche. Hasta luego.